Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Junto a nuestro Señor, pues aquí en familia, y mirando a Jesús que está con nosotros en el sagrario, nos puede ayudar mucho también pues el que esa presencia real de Cristo junto a nosotros nos ayuda también a darnos cuenta de la importancia que tiene que nosotros nos paremos de vez en cuando, como hacemos ahora, a hablar con Él y a escucharle, sobre todo, y a escucharle. Y ayer, pensando cuando me dijo don Francisco si podía atenderle esta medio formación, me encantado, pues empezaba a dar vueltas de qué hablaros. Y bueno, los que estáis aquí de segundo de bachillerato ya me conocéis, ya me habéis oído muchas veces, pero ¿de qué hablaros, no? Entonces, pues caí en la cuenta, lógicamente, que tenía que hablar de lo que estamos viviendo estos días, ¿no? De la semana, ya introducción a la Semana Santa, y algunas ideas que te puedan servir durante estos próximos días para vivir los días santos, valga la redundancia, santamente. Al menos enterarnos, porque puede pasar la Semana Santa por encima de nosotros, o por el lado, y no enterarnos de lo que estamos viviendo. Por eso la Iglesia ha querido, por ejemplo, que esta próxima semana, que empieza mañana, el domingo, primer día de la semana, tenga también su importancia. Y así, la Iglesia le ha llamado a esta Semana Santa, a esta próxima semana, se llama no de manera oficial, pero sí de manera más o menos oficiosa, en la piedad popular, Semana de Pasión. Porque ya nos introduce prácticamente en la Semana Santa. Con una pequeña cosa, que es durante estos días celebraremos la fiesta de San José, que no hay colegio, por cierto, y además de eso, hay un día, concretamente el viernes, que la tradición ha querido, de hace muchos siglos, que se celebre, ahora ya cambió de fecha, pero se celebraba antes la Virgen de los Dolores. Bien, pero eso quedó ahí, digo, simplemente porque incluso en la liturgia recoge una oración hablando del dolor de la Virgen. Hasta el domingo siguiente, que ya viviremos el Domingo de Ramos. Entonces, vamos a meternos un poquito en esto. Vamos a intentar hacer un poquito de oración alrededor de lo que ya os puede ir ayudando para llegar a la Semana Santa y decir, ya estoy lunes santo, martes santo y jueves, trido pascual, me quiero enterar de lo que está pasando, de lo que está la Iglesia celebrando. Lo veréis en muchos sitios, en las calles, estáis aquí en Alicante o en otra parte, veréis porque salen los pasos, porque en muchas iglesias se celebra también pues oraciones cuaresmales, o se celebra Vía Crucis, o se celebra una serie de cosas que ayudan también a pensar en ello, ¿no? O porque sencillamente, pues separan muchas cosas para vivir esos días santos. Vamos a meternos en el Evangelio, es decir, vamos a pensar en Jesús ahora. Queda ya poco tiempo. Jesús sabía perfectamente que los que le iban a coger, a aprender, pues estaban ya preparándose. Él tenía una idea muy clara, por su conocimiento como Dios, de lo que iba a pasar. Y como hombre no le hacía ninguna gracia. No le apetecía nada. Getsemaní lo aparece, dice esto. Y, de hecho, después de la última cena, que es el Jueves Santo, donde pasan muchas cosas, pero no viene al caso ahora, no es el tema, allí se van con los apóstoles a Getsemaní.
Getsemaní, un huerto cerquita, donde con frecuencia iban allí a descansar o a rezar. Allí, lo que se llama el Monte de los Olivos. Aún se conservan, dicen, algunos olivos milenarios de aquella época, o al menos esquejes de los que entonces salió. Bueno, en fin, hay todavía, yo no estoy en Tierra Santa, es una duda que tengo y espero ir pronto. Siempre digo lo mismo y ya llevo años sin ir, pero bueno, allí dicen que cuando llegas es como si estuvieras presente, o sea, te metes en ese ambiente de lo que fue en la oración en el huerto. En la oración en el huerto. Y Jesús va con todos los apóstoles que están cansados. De hecho, se duermen. Y se va con los principales, Juan, Pedro y Santiago, y se acerca un poquito más a donde va a rezar, deja ya aquellos tres y se va a hacer su oración. Es de noche. Estaban, como te digo, cansados. Jueves Santo. Jueves, lo que llamaban ellos, el jueves de la Pascua. La cena, con todo los sentimientos que allí se parecieron, fue larga. Lavar los pies, la acción de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y bajo la luz de la luna, Jesús se acerca con ellos y de rodillas, separado de los apóstoles, despierto, reza. Se conserva, dicen, la piedra, el sitio donde Jesús rezó. Es una piedra árida, arisca, llena de puntas, no fácil de arrodillarse allí. Pedro, que estaba cercano, pero como a un tiro de piedra, dice la expresión, escucha algunas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Pedro, cargado de sueño, acaba durmiéndose también. De todas maneras, le sorprende a Pedro ver a Jesús tan dolido. Tanto que se entera después, o al menos lo nota, que Jesús ha sufrido tanto en ese momento, que, dice el Evangelio, sudó gotas de sangre. Es decir, el dolor era tan grande que incluso por los poros de su piel salieron también gotas de sangre. Es una reacción médica que parece ser que puede ocurrir en momentos de grandes sufrimientos. Y Pedro estaba enfadado. ¿Por qué tiene que pasar esto? De hecho, un momento antes, en la cena, le había dicho al Señor que no le negaría nunca. Y estaba decidido a defender al Señor. Y entonces, Pedro, que ve sufrir al Señor, en medio de ese contemplar a Cristo sufriendo y el cansancio, le puede el sueño y también se duerme. Cuenta el Evangelio, una cosa muy bonita, que dice que un ángel del cielo estuvo con Jesús consolándole. Cosa que me parece preciosa, sobre todo por saber qué le dijo el ángel al Señor. Hay una historia por ahí antigua, no real, pero sí imaginaria, pero creo que puede ser también bien bonita, de alguien que cuando llegó al cielo, la historia más larga, pero te cuento un poco la esencia, llegó al cielo, tenía la ilusión de ver al ángel que había consolado al Señor. Y entonces, cuando llegó al cielo, preguntó por ese ángel. Y allí que apareció el ángel que había consolado al Señor y le preguntó, tenía mucho interés, curiosidad y saber qué le dijiste a Jesús para consolarle. Y dice la historia esta, que es inventada, pero que creo que puede ser bonita también pensarlo, pues le hablé de ti y de todos los hombres. De aquellos hombres por los cuales, todos los hombres, el Señor iba a padecer la pasión. Bien bonito, ¿no? Que el ángel le animara al Señor, le consolara y también le animara. Y
Esto, después, Jesús, en ese padecimiento, pues seguramente con una presencia también del diablo en ese momento, porque era el momento crucial donde Jesús tenía que decidirse. De hecho, hay una duda de Jesús. Como hombre le dice a Dios Padre, que pase de mí este cáliz, si es posible. Que no sufra, porque él tenía un conocimiento perfecto de lo que iba a sufrir. Pero enseguida dice, pero no se haga, Señor, mi voluntad, sino la tuya. Acepta la voluntad del Padre. Entiende que esa es su misión y para eso está en la tierra. Y después, por tres veces, el ángel, por tres veces Jesús sale y le dice a los apóstoles, ya dormís, despertad porque llega la hora, y vuelve a entrar otra vez, así tres veces. Pues mira, yo estaba pensando, ¿no? Ahora, con eso del ángel, dando un poco más de vueltas, que quizás lo que tenemos que hacer cuando lleguemos al cielo es agradecerle al ángel y consolar al Señor, ¿verdad? Y aunque los ángeles, ¿no?, pues sean seres a veces un poco desconocidos, ¿no?, seguramente el ángel, pues si tú le invocas y le pides ayuda, el ángel te ayudará. Me contaba una historia que puede ser bonita también. Dice, me contaba una persona, ¿no? Dice que una vez en clase, en un colegio, quien le daba religión le habló de los ángeles. Y que no tenía demasiado interés de hablar de ellos, pero la gente que estaba, los alumnos, las alumnas, le pidieron que contara algo de los ángeles. Y entonces dijo aquel profesor contó lo siguiente. Me viene bien contaros esto, ¿no?, porque creo que de los ángeles a veces los utilizamos poquito y no les pedimos ayuda y están ahí para algo, ¿no? Dice, yo no sé mucho de los ángeles, dijo, pero siempre he tenido un especial cariño por ellos. Decir que los ángeles no existen es como decir que no existe, pues, América, por ejemplo. Yo nunca he visto, no he estado nunca en América, pero sé que existe. Y tampoco he visto un ángel, le decía aquel profesor, pero sé que existen. Los noto a diario. Y eso, que la gente muchas veces llama suerte a lo que con frecuencia es acción de los ángeles, que me cuidan y me protegen. Y les contó lo siguiente. Conocí, el profesor decía, una vez a un hombre muy bueno, padre de muchos hijos. Para hacer el bien, se había metido en una acción política también para hacer una sociedad más justa y para que hubiera más personas que saliesen de la pobreza y de la indigencia, etc. Pero en su país las cosas se habían complicado, contaba. Una serie de hombres que no querían esas soluciones que este hombre proponía, soluciones pacíficas, pues preferían la acción armada, se habían confabulado para simular un accidente y que fuera un asesinato y asesinarlo. No sabían cómo quitárselo del medio y se habían confabulado para esto. Y le enviaron, contaba, mensajes anónimos. Por ejemplo, si no dejas de actuar así y no defiendes nuestra acción armada, acabaremos con tu vida y con la de cualquiera de tus hijos. Y se ve que la cosa se dio cuenta que no iba en broma. ¿Por qué? Porque era una banda de asesinos que ya habían actuado más veces. Eran mercenarios. Los habían cogido también con dinero. La policía le avisó que en varias ocasiones se habían desarticulado intentos de matarle. Pero él no estaba dispuesto a abandonar
esa forma de actuar y la defensa de tanta gente necesitada por medios pacíficos. Un día, cuenta, reunió a sus hijos mayores y les dijo: mirad, varias veces me han amenazado de muerte y también me han dicho que vuestra vida está en peligro. Hay que evitar la sangre de muchos inocentes, que correrá de no encontrar una solución pacífica, te leo, a los problemas que existen en nuestro país. Sé que es duro, pero no podemos ser egoístas. Él estaba dispuesto a correr también incluso con su vida. Y añadió: tenemos todos un ángel de la guarda que nos defenderá hasta que Dios quiera llevarnos consigo. En esos días, unos amigos suyos, que sabían el peligro que tenía, le llevaron una pequeña representación del ángel de la guarda. Y al ir a colocarla sobre una repisa, se cayó y se rompió. Parecía una especie de premonición. Pero los ángeles defendieron a esa familia. Dios quiso llevarse a mi buen amigo. Poco tiempo después cayó en las garras de esos asesinos. Pero no se olvidaron de los ángeles. Ellos sabían más y se lo llevaron al cielo. Y desde allí ayuda a su país y a sus hijos. Su muerte fue dolorosa, pero fue un estímulo para que sus hijos también, que han tenido una protección de los ángeles y un modelo de padre, también pudieran defender las ideas de su padre. Bueno, pues pensad, ¿no? Es decir, los ángeles están ahí, ¿no? Si un ángel consoló al Señor, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros? Sigo con la escena. Jesús ha sido consolado por el ángel, ha vencido ese momento y ya dice a los apóstoles: despertad, que ya no vienen a prenderme. Y efectivamente, en el huerto de los olivos aparece, como bien sabes, Judas con toda una cohorte de soldados del templo. Y con antorchas, con gritos, y allí en la penumbra, acercándose, Jesús con sus apóstoles, los pocos, se acerca a Judas con aquellos hombres. Judas era conocido por todos y no tenía ningún peligro. Se acerca a Jesús y le besa. Le besa en la mejilla. Era el signo para saber quién era el Señor, porque la oscuridad hacía todos iguales. Dice en ese momento que los apóstoles, todos, prácticamente todos, huyeron. Hay una representación en México, se representa al Señor con las llagas, ¿te acuerdas, no? Las llagas del costado, las llagas de las manos, las llagas de los pies, y también ellos hablan de otra llaga, que es una llaga, una herida en la mejilla. El beso de Judas le llaman, la traición de Judas. Quedó marcada en esa herida que el beso criminal y el beso sobre todo traicionero y traidor de Judas hace en su mejilla. Es una tradición piadosa, pero es bonita también. Y, como te digo, aquel beso dolió a Jesús. Era Judas, elegido por el Señor. Había estado en la última cena, tomó el cuerpo y la sangre del Señor, pero no quiso no entregarle. No se arrepintió. Y cosas así. Judas prefirió el dinero, prefirió al Señor. Fue traicionando. Fijaros, la traición de Judas en ese momento no son una traición que ocurre en ese momento solo, van acompañada de muchas pequeñas traiciones anteriores. Muchas. Hasta llegar a esa. Judas vivía entre los 12 con los 12, era uno de ellos, pero el corazón no estaba allí. Prefería otras cosas. Eso nos puede pasar a nosotros también. Que queremos al Señor, pero nos cuesta quererle y perseguimos otras cosas a veces. Bueno, pues en ese momento es cuando Pedro,
coge una espada y se lanza en ataque, ¿no? Y le corta la oreja a uno de los soldados. Jesús le para, cura la herida del soldado y le dice a Pedro: Pedro, envaina tu espada. Envaina tu espada. Porque lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Y después, en ese momento, es cuando todos se van. Todos se van. Fijaos la escena, ¿no? Los apóstoles han abandonado. Pedro está como loco porque ha pasado lo que no esperaba, pero tiene miedo. Judas se va con la cohorte y atan al Señor y se lo llevan. ¿Y qué pensaría Judas en ese camino de vuelta? Yo creo que la imagen de Jesús y el beso que le da y lo que le dice el Señor, venís a prenderme como un ladrón, y cómo le llama el Señor. Fijaros que Jesús, cuando se acerca a Judas, le dice: ¿a qué has venido, amigo? Le llama amigo. Es un amigo el que le traiciona. Intenta el Señor hasta el último momento recuperar a Judas, llamándole amigo. No le desprecia. Ni le echa una bronca, ni le dice nada, ni no se defiende el Señor. Deja que Judas haga. Respeta su libertad. Y Judas le besa con ese beso traidor. Pero le llama amigo. Inmediatamente después, es verdad, Judas se arrepiente. Pero no se arrepiente, perdonar. Judas, lo que le pasa, se da cuenta de su error, pero no llega a arrepentirse, se desespera. Y piensa que no tiene perdón. Que haber hecho el mayor pecado para él del mundo no tiene perdón. Haber entregado al Hijo de Dios. Por eso se desespera. Y por eso después, cuando le dice a los sacerdotes que no quería aquellas monedas, las devuelve, las 30 monedas de plata con las que compró al Señor, no las quiere, no quiere tocar ese dinero que está podrido, y lo tira. Y lo tira. Y después, en su desesperación, Judas se ahorca. Es tremendo, ¿no? Bueno, pues después, inmediatamente, cuando llegan ya el camino hacia allí, los apóstoles se dispersan. Me imagino que Juan iría donde la Virgen, Pedro acompañaría, seguiría también a aquella comitiva, pero de lejos sin que le vieran, porque de hecho va al juicio de Anás y Caifás después. Entonces, cuando Pedro llega allí y se queda esperando a ver qué pasa. Y aparece Juan. Y Juan, junto a Pedro, se dan cuenta que estaba allí, consigue que Pedro pueda pasar donde está celebrándose el juicio. En ese momento es cuando una de aquellas mujeres que estaba allí, una portera, le pregunta a Pedro que si tú eres de ellos, si estabas con Jesús siempre, te he visto siempre. Y Pedro, viendo el momento, se deshace y niega al Señor. Y así 3 veces, como el Señor había dicho. Está esperando el juicio, etc. Ve cómo le empiezan a juzgar, cómo le pegan, cómo le gritan, cómo le ironizan, cómo... Y por 3 veces le preguntan 3 personas, Pedro niega que conozca, no solamente que no sepa nada, sino que ni conoce a Jesús, dice. Y hay un gesto muy bonito que cuenta San Lucas, ¿no? Que es en el momento en el que ha negado por 3ª vez, probablemente porque estaba muy cerca o porque Jesús lo llevaba a un sitio a otro y pasó delante de él. Dice San Lucas, no lo deja de decir, porque seguramente se lo contó Pedro a Lucas para que lo escribiera, que Jesús miró a Pedro. Jesús miró a Pedro. Y seguramente esa mirada de Jesús fue una mirada de comprensión. Sabía perfectamente Jesús que le había negado 3 veces. Había cantado 2 el gallo. La impresión de Pedro ante esa mirada de Jesús fue algo que le tocó el corazón. De hecho, Pedro sale, dice, y lloró amargamente. Pedro sí que se arrepiente. Judas no. Perdón, se arrepienten los 2, pero Judas se desespera. No va a Jesús. ¿Te imaginas que Judas, después de hacer aquello, se arrepintiera y se hubiera confiado en el Señor y volviera a la Virgen o a quien fuera para decir, he hecho esto, qué barbaridad, perdóname? No. Se desespera. Piensa que no tiene perdón.
Pedro se da cuenta, quizás por la intención de la Virgen, que sí que tenía perdón. Como Judas también lo tenía, pero Judas no confía. No tiene el corazón en Jesús. Pero quería tanto al Señor que a pesar de su error grandísimo, del que siempre se arrepintió, pues va y llora amargamente. De hecho, algunas representaciones de Pedro le marcan como una especie de heridas en la cara, ¿no? De las lágrimas y lágrimas y lágrimas que Pedro vertió por su error y por su pecado. Fijaros, termino ya, no quiero seguir para no cansaros, pero pensad, ¿no? Si uno se mete en el Evangelio y empieza a recorrer y da un poquito con la imaginación todos estos misterios, nos dará mucho que pensar y mucho rezar, porque después tú misma puedes sacar consecuencia de todas esas cosas. ¿Cómo quiero yo al Señor? ¿Cómo lo correspondo? ¿Cómo pido perdón? ¿Cómo soy capaz también de querer en los demás? Etcétera, ¿no? Y cómo soy capaz también de pedirle perdón al Señor y esto, ¿no? Si he podido traicionar al Señor en algún momento, porque, no sé, por lo que sea, ¿no? O he podido olvidarme de Él, o he podido darle la espalda, ¿qué puedo hacer para recuperarme? Etcétera, etcétera. Dice en el libro del Vía Crucis de San José María, hay una frase muy bonita que dice que la meditación de la pasión del Señor ha hecho siempre muchos santos. Pues estos días, de verdad, cuando puedas, en casa o donde puedas, ¿no? Cógete el Evangelio, cógete la pasión del Señor, la pasión solo, de los 4 evangelistas. Más o menos todos cuentan lo mismo los 3, Juan cuenta alguna cosa más que no cuentan los demás, y léela despacio. Intenta hacer un poquito de oración con eso. Verás cómo te hace mucho bien. Y te ayuda a pensar mucho en el Señor y a meterte en estos misterios de la pasión del Señor y de la Semana Santa, y llegará el jueves, el viernes especialmente, y el sábado, y serás más consciente de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Será un bien para tu alma. Ponemos todos estos propósitos en manos de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.